Este es un video sobre la responsabilidad extrema, pero para entender su impacto, piensa en la última vez que brindaste en Año Nuevo. Todos hacemos promesas perfectas, sin embargo ocurre algo aterrador. El 90% de nosotros abandona esas metas antes de que llegue el primer trimestre. Solo un 10% logra sobrevivir. ¿Qué tiene ese pequeño grupo que nos falta a los demás? Mi motivación es que aplica una responsabilidad extrema brutal para no traicionarse a sí mismos en privado. Hoy vamos a hablar exactamente cómo cerrar esa brecha entre lo que dices y lo que realmente ejecutas. Por lo que hoy les traigo responsabilidad extrema por Jocko Willink en 14 ideas principales, y cada una igual de importante, que te ayudará a entender cómo lideran y piensan los Navy SEALs para siempre ganar incluso en las situaciones más riesgosas. Empecemos con la primera idea principal, la tormenta perfecta. Imagina que eres el capitán de un enorme barco de carga. Estás en medio del océano y de repente una tormenta colosal, imprevista, un huracán bestial que no parecía absolutamente ningún radar meteorológico, golpea tu nave con una furia implacable. El viento destroza las comunicaciones, el agua inunda la cubierta, y a pesar de los esfuerzos frenéticos y milimétricos perfectos de tu tripulación, pierdes la mitad del valioso cargamento que transportabas. Llegas a puerto, exhausto, con el barco hecho pedazos. Tu jefe te espera en el muelle, te mira fijamente a los ojos y te hace una pregunta del millón: ¿por qué fracasó la misión? Piénsalo un segundo, ¿qué le responderías? Lo lógico o lo natural, lo que el 99% de los seres humanos diríamos en defensa propia, es muy simple. Fue una tormenta, fue un evento impredecible. Yo hice todo según el manual, mi tripulación dio el 100%, pero es físicamente imposible controlar la fuerza de la naturaleza. Y tendrías toda la razón del mundo. Cualquiera que te escuche te daría una palmada en la espalda y sentiría empatía por ti. Pobre capitán, qué terrible mala suerte, pensaría. Pero aquí es donde esta historia da un giro fascinante y un tanto perturbador. ¿Y si la forma que respondes a esa simple pregunta en el muelle dictara el éxito o el fracaso absoluto del resto de tu vida? Ese instinto tan natural de buscar una excusa válida, de encontrar un culpable externo, incluso si la mismísima madre naturaleza, es exactamente el obstáculo invisible por el cual la gran mayoría de los equipos, empresas y personas brillantes se estancan en la mediocridad. Detente a pensar en esto. ¿Qué pasaría si frente a este desastre verdaderamente inevitable, tomaras una postura que desafiara toda la lógica de supervivencia humana? ¿Qué pasaría si te pusieras frente a tus superiores y le dijeras: el fracaso es 100% mi culpa? Yo de haber diseñado un plan de contingencia mucho más robusto para el peor clima imaginable. Incluso los radares decían que el cielo estaba despejado. Suena extremo, suena casi irracional. ¿Por qué debe echarte la soga al cuello y asumir la culpa por algo que claramente no podías controlar? Para resolver este misterio, no vamos a ir a un laboratorio aburrido y clínico, vamos a viajar a uno de los entornos humanos más caóticos, estresantes y violentos de la historia moderna. La ciudad de Ramadi, en Irak, en la primavera del año 2006. Un lugar que en ese preciso momento era considerado el epicentro absoluto del peligro mundial. ¿Qué secretos sobre el comportamiento humano se forjó en medio de este infierno? Pero esto será más adelante. Sigamos con la segunda idea principal, el problema de nuestra intuición. ¿Te ha pasado alguna vez que tu proyecto de trabajo se retrasa y es un problema financiero o discutes con tu pareja y automáticamente sientes la necesidad física de justificar por qué no fue tu culpa? Nuestra intuición común se activa como un resorte porque nuestra mente tiene una guardia de seguridad biológico altamente entrenado, nuestro ego. El trabajo principal de tu ego es hacerte sentir orgulloso, proteger tu identidad y evitar el dolor desgarrador de fracaso. La táctica más barata, rápida y efectiva que tiene para lograrlo es simplemente fabricar excusas y apuntar con el dedo hacia afuera. Lo escuchamos y lo decimos todo el tiempo. Mi jefe es un tirano que no explica bien las cosas y por eso me equivoqué. La economía del país está terrible y por eso mi negocio no crece. Mis empleados no tienen la motivación ni buena actitud. Esa reacción es tan natural como respirar, pero alberga una trampa psicológica letal. Una trampa que ahora mismo podría estar saboteando tu potencial sin que te des cuenta. ¿Cómo funciona esta trampa? Cuando culpas a alguien más o algo más, literalmente te estás inyectando un veneno mental. Te estás diciendo a ti mismo que la única forma de que tu vida o tu equipo mejore es que los demás lo hagan mejor. Al hacer esto, te vuelves ciego al instante ante todas las pequeñas cosas que tú podrías estar haciendo para cambiar la situación, limitando severamente tu propio crecimiento. Y en el momento exacto en que echa la culpa al tráfico por llegar tarde, le acaba de ceder todo tu poder de decisión y tu tiempo a una fila de autos. Aquí es donde entran los protagonistas de esta historia, Jocko Willink y Leif Babin, dos exoficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de los Estados Unidos, los famosos Navy SEALs, que estuvieron en las zonas más letales de Irak. En la guerra, la diferencia entre una buena y una mala decisión no se mide en pérdidas trimestrales o en clientes enojados de Twitter, se mide de forma instantánea, en sangre humana. La presión no tiene margen de error aquí. En medio de ese caos, descubrieron un patrón fascinante. Las unidades que sobrevivían y dominaban el campo de batalla no eran necesariamente las que tenían los soldados más rápidos o la mejor tecnología. Eran aquellas donde el líder adoptaba una mentalidad radical y absoluta conocida como responsabilidad extrema. Pero te advierto algo, entender este concepto de la teoría es fácil, pero aplicarlo cuando todo a tu alrededor se derrumba es una pesadilla contra el orgullo. Continuamos con la tercera idea principal. ¿Qué significa ser realmente extremo?
Muchas personas escuchan ese término y lo malinterpretan por completo. Piensa que ser un líder extremo significa convertirte en un micromanager obsesivo que respira en la nuca de su equipo cada 5 minutos, o alguien que mantiene una energía maniática y agresiva todo el día. La realidad es que actuar así es completamente contraproducente y destruye la moral. Ser verdaderamente extremo describe la acción de asumir muchísimo más responsabilidad de lo que sería lógicamente esperable para un ser humano normal. Significa echarte a los hombros las acciones, los errores y las omisiones de otras personas. Si uno de tus compañeros hace mal un informe, no lo tiras debajo del autobús en la reunión. En lugar de eso, te preguntas sinceramente qué pudiste haber hecho tú para asegurarte de que él entendiera las instrucciones, incluso si te enfrentas a una situación que parecía verdaderamente imposible de evitar. Esta mentalidad te exige que busques tu cuota de responsabilidad, y aquí la realidad corporativa choca de frente con este concepto. Imagina a un vicepresidente de manufactura cuya fábrica está perdiendo dinero a pasos agigantados. Lo fácil, lo que la mayoría las hace, es culpar a factores externos. La junta directiva no me dio el presupuesto que pedí, la economía global hizo que los precios cayeran y el sindicato no permite que los superiores trabajen más rápido. Bajo la óptica tradicional, este vicepresidente es una víctima de las circunstancias, pero bajo el microscopio de la responsabilidad extrema es un líder fracasado. ¿Por qué? Porque si la junta directiva no le dio presupuesto, fue su culpa no haber presentado un argumento financiero lo suficientemente convincente y claro. Si el mercado cayó, fue su culpa no haber construido un modelo de negocio lo suficientemente flexible para resistir el golpe. Suena injusto, probablemente, pero ¿sabes qué es lo más poderoso de todo esto? La exactitud matemática detrás de quién tiene la culpa no importa en absoluto. Lo que importa es que esta creencia es inmensamente empoderada. Es mucho más probable que triunfes en la vida si te convences de que tienes el control total sobre tu mundo, que si crees que eres una simple hoja a merced del viento. Porque en el segundo exacto en el que crees que no había nada que pudieras hacer, tu cerebro se apaga y deja de buscar soluciones innovadoras. Adoptar esta postura va en contra de todos nuestros instintos de conservación, requiere doblegar y aplastar el ego. Y para entender cómo se ve esto en la práctica, tenemos que ver cómo se aprendió esta lección de la forma más devastadora posible. ¿Qué pasó cuando tú eres el que comete el error táctico imaginable en un campo de batalla? Sigamos con la cuarta idea principal, el desastre en la niebla. Era la primavera de 2006, Jocko Willink lideraba la unidad de tarea Bruiser en una de sus primeras operaciones críticas para recuperar el control de un distrito mortal dominado por insurgentes. En medio de la oscuridad y la confusión de la madrugada, un sargento de la marina reportaba frenéticamente que estaban bajo un intenso ataque desde un edificio cercano. Inmediatamente comienzan a coordinar ataques aéreos masivos y disparos de tanques hacia esa estructura, pero algo en el ambiente no encajaba. Yoko sentía una punzada de duda. Contra el consejo de los marines, decidió ir a verificar el edificio personalmente. Corrió hacia la estructura bajo el fuego cruzado, pateó la puerta con su rifle M4 listo para disparar y se encontró cara a cara con el jefe de uno de sus propios pelotones SEAL. El estómago se le dio haber caído a los pies. Había ocurrido un blue on blue, fuego amigo. Una cadena de errores desastrosos se había alineado. Soldados aliados iraquíes se habían movido antes de tiempo. Un equipo de francotiradores de SEAL había cambiado de posición en la oscuridad sin avisar por radio. Los marines atacaban el edificio asumiendo que el fuego provenía del enemigo. El resultado fue una pesadilla absoluta, un soldado aliado muerto y varios heridos, incluyendo a un SEAL. En el mundo militar, el fuego amigo es la catástrofe definitiva. Es un error imperdonable que fulmina carreras en el acto de manera humillante. Inmediatamente la operación se detuvo y altos mandos investigadores volaron a la base para depurar responsabilidades y rodar cabezas. Yoko sabía perfectamente que alguien iba a ser despedido. Preparaba su reporte, revisó cada detalle, estudió los mapas y encontró un montón de fallas evidentes de otras personas. Quién no se comunicó adecuadamente, quién se movió sin permiso, quién no identificó bien los objetivos. Su ego le gritaba a todo pulmón que presentara las pruebas y salvara su carrera y culpara a los infractores. Era lo lógico, era lo justo, pero entonces llegó el momento de la reunión. La sala estaba repleta, oficiales investigadores, su comandante general y todos los hombres lo miraban fijamente. El silencio era ensordecedor, pesado como el plomo. Yoko se paró al frente, miró a su equipo y soltó la pregunta que nadie esperaba. ¿De quién fue culpa de todo esto? El operador de radio levantó la mano temblando y dijo, fue mía, no actuó a tiempo. Yoko respondió con no. Otro SEAL, el francotirador, intervino, fue mía. Yo no coordiné con los aliados nuestra nueva posición. Yoko iba a decir no. Los miró a todos y pronunció las palabras que cambiarían sus vidas. Solo hay una persona a la que culpar por todo esto. Yo soy el comandante, yo soy el responsable de todo lo que sucede aquí. Lo que ocurrió a continuación destroza todo lo que queremos saber sobre la autoridad, liderazgo y la culpa del mundo real. Yoko no fue despedido. De hecho, ocurrió algo que desafía toda la ley de la supervivencia profesional. ¿Por qué sus superiores no lo destruyeron en ese mismo instante? Al observar todo el impacto, al negarse rotundamente a sacrificar a sus hombres para salvar su propia reputación, ocurrió un fenómeno psicológico brillante. Sus superiores no lo vieron como un incompetente, por lo contrario, ganaron un respeto y una confianza absoluta en él. Sabían que nunca, bajo ninguna circunstancia, les mentiría para ocultar un error. Y su equipo, al ver que su líder tomaba la bala para ellos frente a pelotón de fusilamiento corporativo, se volvió ferozmente leal hacia él. Continuamos con la idea principal número 5, el sistema de fracaso.
Para entender por qué esta aparente emulación profesional funciona de manera tan espectacular, tenemos que cambiar por completo nuestra forma de ver los problemas cotidianos. Imagina que tu vida personal o tu departamento del trabajo es como el sistema operativo de una computadora de alta gama, y un fracaso imprevisto es un virus informático que acaba de entrar en la red. Cuando tú buscas una excusa o culpas a otra persona, al clima o a un compañero de trabajo, o a la economía o a tu jefe, es el equivalente exacto a apagar voluntariamente tu software antivirus y decir: no es mi culpa que el internet esté lleno de virus, el problema es de los hackers. Puedes tener toda la razón moral, pero con tu computadora sigue infectada, colapsando y perdiendo datos. La responsabilidad extrema es activar un escáner profundo que asume todo lo que pasa en tu mundo es tu maldito problema. Cuando asumes la responsabilidad por los errores de los demás, ocurre algo brillante en tu cerebro. Deja de ver los errores como crímenes por los cuales alguien debe ser castigado, y empiezas a verlos como simples rompecabezas de ingeniería que tú tienes el poder de resolver. Piensa en un jefe en una sucursal bancaria. Sus cajeros tienen una actitud pésima y están orientando a los clientes a la competencia. Si el jefe se cruza de brazos y dice: es que la gente de hoy no quiere trabajar, ha perdido su antivirus, se ha apagado permanentemente. Pero si aplica la responsabilidad extrema, dirá: mi equipo es grosero porque no crea un sistema de incentivos reales, o porque no tiene la firmeza y el valor de despedir a las personas más tóxicas que están arrastrando el resto de la mediocridad. Al culparse a sí mismo, de repente descubre herramientas y acciones reales que puede tomar mañana mismo por la mañana para arreglar el problema de raíz. Si rechazas la responsabilidad por los errores de tu equipo, ignoras por completo todo lo que tú podrías estar haciendo, limitando drásticamente el potencial de todos. Y aquí una advertencia sumamente peligrosa: si un miembro de tu equipo está haciendo algo mal y tú no lo corriges, quizás por pereza o por evitar un conflicto incómodo, estás aceptando silenciosamente ese comportamiento defectuoso. Ese comportamiento automáticamente se convierte en el nuevo estándar de éxito de tu equipo. Estás permitiendo, por pura omisión, que tu barco se hunda lentamente frente a tus ojos. Culpamos a otros porque tenemos nuestro ego dolorosamente atado a nuestra necesidad de parecer perfectamente capaces de frente al mundo. Pero si reprogramas tu mente para recordar que tu misión es infinitamente más importante que tu ego, estarás dispuesto a sufrir el dolor temporal de admitir que tus fallas. Admitir que no eres perfecto no te hace débil, se convierte en la única herramienta que garantiza que jamás vuelvas a cometer ese mismo error. Continúo con la sexta idea principal, el arte de pasar el trofeo. Pero asumir la culpa es solo la mitad de la ecuación. Aquí viene la regla de oro que termina de cimentar esta filosofía. Una regla tan difícil de tragar que la mayoría de los gerentes huyen de ella. Asume absolutamente toda la responsabilidad por los fracasos de tu equipo, pero jamás tomas el crédito por sus éxitos. Si tu equipo ha logrado algo extraordinario, incluso si tú aportaste la idea más brillante o trabajaste 80 horas a la semana, debes atribuirle cada gota de éxito al buen trabajo en equipo. Felicitarte a ti mismo en público alimenta tu ego, pero no te acerca ni un milímetro a la victoria a largo plazo. Si tomas el crédito, le envías un mensaje silencioso pero destructivo a tus empleados. Aquí el éxito es algo que los individuos perciben para sí mismos. En cambio, cuando pasas el crédito, la gloria hacia abajo de la cadena de mando, les enseñas que el triunfo le pertenece a todo el grupo. ¿Qué pasa cuando comienzas un líder que recibe todos los golpes cuando las cosas van mal y regala todas las medallas cuando van bien? Creas una infección cultural positiva, un efecto dominó. Tu equipo empezará a hacer su mayor esfuerzo, empezarán a reconocer formas de mejorar que tú, desde tu oficina, estás demasiado lejos para ver. Ya no esperarán pasivamente a recibir órdenes, irán más allá de sus responsabilidades porque realmente entienden cómo su trabajo importa. Una vez que has instalado el sistema operativo en la mente de tu equipo, estás listo para aplicar las tácticas de combate reales, porque tener la mentalidad es solo el primer paso, ahora necesitas el manual de ejecución. Sigamos con la séptima idea principal, y la primera ley de todas: cubrir y mover. En un campo de batalla, cubrir y mover es la táctica fundamental para sobrevivir. Significa que un grupo de soldados se posiciona con sus armas vigilando y disparando para mantener al enemigo acorralado y cubrir. Mientras el otro grupo avanza hacia la meta, mover, en un baile mortal donde cambia sus roles y avanzando como ranas saltando unas sobre otras. Pero fuera de la zona de guerra, en tu día a día, cubrir y mover significa una sola cosa: colaboración absoluta y erradicación de todos los hilos aislados. Imagina la cocina de un restaurante en plena hora pico el viernes por la noche. Tienes a los chefs cocinando a la perfección y a la velocidad de la luz, pero allá afuera en el comedor, los meseros están abrumados. El lugar está lleno y los platos calientes se quedan enfriándose en la barra. Si los chefs se cruzan de brazos, miran la comida fría y dicen: nosotros hicimos nuestro trabajo, el problema es de los meseros. El restaurante entero fracasa. El cliente no va a escribir en su celular: los meseros fallaron, pero los chefs son unos genios incomprendidos. El cliente va a escribir en mayúsculas: este restaurante es terrible. Cuando un grupo falla, todos fallan. Leif Babin aprendió los límites de esta ley en las calles. Durante una operación, estaba guiando a un grupo de francotiradores que se encontraban en un balcón expuesto de un edificio. Cuando la misión principal terminó, tenían que volver a la base. El manual dictaba que debían esperar hasta la noche para no ser blancos fáciles, pero Babin sabía que su posición ya había sido descubierta y quedarse ahí era una sentencia de muerte segura. Decidió extraer a su equipo a plena luz del día. Usaron la técnica de cubrir y mover perfectamente entre su propio y pequeño equipo. Unos apuntaban y otros corrían. Hubo tiroteos, pero todos lograron llegar sanos y salvos a la base. Babin esperaba un suspiro de alivio y una felicitación al llegar, pero en lugar de eso, su oficial jefe lo recibió furioso. ¿Por qué? ¿Por qué Babin estuvo tan enfocado en salvar a su propio microequipo que olvidó el panorama general?
Podría haber contactado por radio a otro equipo de francotiradores en la base, para que los cubrieran desde la distancia de forma segura mientras que ellos se retiraban. Al no pedir ayuda al departamento de al lado, puso en riesgo innecesario a sus hombres, no aplicó cubrir y mover a gran escala. En las empresas, esto es cuando los departamentos compiten entre sí o se ignoran, arruinando el objetivo general. Pero ¿qué pasa cuando logras que todos se comuniquen y de todos modos el proyecto entero colapsa? Aquí entra el enemigo más silencioso de cualquier plan. Continuamos con la idea número 8, manténlo simple. ¿Qué pasa cuando tienes un plan maravillosamente estructurado, pero la realidad te golpea en la cara? Imagina que eres el gerente de un gran supermercado. Pasas semanas haciendo un diagrama de flujo maestro, increíblemente detallado, que le dice a tus empleados exactamente qué hacer en cada escenario posible. Estás orgulloso de tu obra de arte, pero un martes cualquiera, alguien entra a robar por la puerta principal, y exactamente al mismo tiempo un niño tira un estante entero de botellas de vidrio en el pasillo 4. ¿Qué hacen tus empleados? Se paralizan. Tu diagrama de flujo es tan confuso y rígido que les impide reaccionar a situaciones imprevistas bajo estrés. Si los planes son complicados, las personas no los entienden, y si no los entienden, no pueden ejecutarlos. La solución infinitamente superior habría sido establecer una simple regla y directa: mejora la experiencia y la seguridad de los clientes por encima de todo. En la guerra, la complejidad no te cuesta botellas rotas, te cuesta vidas humanas. Yoko lo vio de primera mano cuando un equipo de asesores militares diseñó un plan para patrullar un área con soldados iraquíes. El plan original era un laberinto absurdo. La ruta atravesaba zonas hostiles por las calles llenas de explosivos, cruzando los territorios de múltiples batallones estadounidenses distintos, cada uno con sus propios canales de radio. Yoko los obligó a simplificar el plan drásticamente. Tras quejarse mucho, acortaron la ruta y se mantuvieron en una sola zona. Menos mal que lo hicieron. Apenas 12 minutos después de salir, fueron emboscados brutalmente y 2 soldados aliados murieron. El líder del equipo quedó conmocionado al darse cuenta de que si hubiera intentado ejecutar su plan maestro y precomplejo original, la confusión en las radios habría provocado una masacre total. La simplicidad es lo único que sobrevive al caos. Suena lógico, ¿verdad? Pero ¿cómo diablos mantienes las cosas simples cuando la vida te ataca, con 5 problemas catastróficos al mismo tiempo? Sigamos con la idea número 9, priorizar y ejecutar. Vas navegando en un pequeño bote lejos de la costa y de repente golpeas una roca. El casco se perfora y entra agua a cántaros. El impacto hace que el motor se incendie y descubres que la radio de emergencia no tiene batería. Si entras en pánico, intentas tapar el agujero con el pie, apagar el fuego con una mano y encender la radio con la otra, vas a terminar en el fondo del océano. Cuando la presión es aplastante, el instinto humano de hacer multitasking en una crisis es mortal. Debes aplicar la regla fundamental: priorizar y ejecutar. Evalúa qué problemas te matará primero, enfoca el 100% de tus recursos en destruirlo y solo entonces pasa al siguiente. Visualiza la escena que vivió Leif Babin. Estaba liderando un pelotón en un edificio en un territorio enemigo. Justo cuando se preparaban para irse, descubrieron una bomba masiva oculta en la única puerta de salida. Tenían minutos antes de que explote o de que los técnicos hagan una detonación controlada. Decide romper a mazazos una pared de concreto sólida para escapar hacia el techo del edificio continuo. Pero mientras cruzan el techo en la plena oscuridad, ocurre el desastre. Un SEAL pisó lo que parecía concreto firme, pero era solo una lona estirada. Cayó 6 metros al vacío. Detente un segundo y ponte los zapatos de Babin. Tienes una bomba a punto de estallar y tienes a uno de tus hombres heridos al suelo 6 metros abajo. Estás en un techo completamente expuesto a los francotiradores enemigos, y para empeorarlo todo, la única puerta mental para bajar a rescatar a tu soldado está bloqueada con un candado pesado. El pánico dictaría que todos corrieran hacia la puerta a gritar y golpear el candado, pero Babin hizo una pausa mental y tomó una decisión secuencial. Prioridad 1, seguridad. Si los atacan en ese segundo en el techo, todos morirían. Ordenó a la mayoría del equipo que levantara sus armas y estableciera un perímetro defensivo absoluto. Prioridad 2, el rescate. Asignó a 2 de los hombres enfocados exclusivamente a romper el candado con herramientas pesadas. Prioridad 3, conteo. Asegurarse de que nadie hubiera quedado atrás en el edificio de la bomba. Al enfocarse en un solo problema a la vez, funcionaron como una máquina de precisión. Rompieron la puerta, recuperaron al soldado, escaparon de la zona de explosión por milisegundos. Superaron lo imposible atacando los problemas en sucesión, nunca en simultáneo. Resolver la crisis de inmediata te mantiene vivo hoy, pero ¿cómo evitas convertir tú mismo en el cuello de botella que frena el crecimiento de tu empresa a largo plazo? Para eso llegamos a la idea 10, el comando descentralizado. Un antiguo barco de vapor necesita a su capitán en el puente de mando, mirando el horizonte y esquivando bancos de arena mortales. ¿Qué pasa si el capitán decide bajar a la sala de máquinas, tomar una pala y empezar a echar carbón al horno porque cree que los maquinistas van muy lento? El barco ganará velocidad por 5 minutos, sí, justo antes de estrellarse contra las rocas y hundirse. El comando descentralizado es la capacidad contraintuitiva de delegar. El superpoder más grande de un líder es la capacidad de despegarse y dar un paso atrás. Biológicamente, no fuimos diseñados para microgestionar a docenas de personas. Nuestro límite cognitivo para liderar directamente suele ser de 6 a 10 personas. Yoko demostró el poder de estar en el puente de mando durante una operación colosal. Recibió un reporte frenético por radio. Un comandante estadounidense había detectado a francotiradores enemigos fuertemente armados en un edificio. La adrenalina de todos exigía aniquilar este edificio de inmediato, pero Yoko, que no estaba atrapado en la visión del túnel del combate directo disparando su rifle, se obligó a hacer una pausa, tomó su mapa
Le pidió al comandante que contara visualmente los edificios desde una intersección para confirmar la posición. Cuando lo hizo, el horror recorrió la radio. Se había equivocado de número en el mapa. El edificio que estaban a 5 segundos de reducir escombros no albergaba enemigos, albergaba un pelotón de SEALs. Dar poder a tus subordinados para que tomen las decisiones no te hace más débil ni irrelevante. Te libera mentalmente para que puedas ver el desastre masivo 5 minutos antes de que ocurra. Llegamos con la idea 11, una decisión imperfecta. Pero dar un paso atrás no significa que mágicamente tendrás todas las respuestas claras. De hecho, casi nunca las tendrás. En la vida estamos obsesionados con recolectar datos, queremos estar 100% seguros antes de renunciar a un trabajo, hacer un negocio o invertir. Queremos que todos los semáforos estén en verde. Pero en el caso de la realidad, esperar pasivamente a tener toda la información casi siempre es la peor decisión posible. ¿Cuál es la verdadera anatomía de una decisión imposible? Leif Babin estaba en un techo junto a Chris Kyle, el famoso francotirador de American Sniper. Kyle vio una figura oscura moviéndose por la ventana de un edificio cercano. Todo indicaba que era un insurgente preparándose para emboscar a tropas de Estados Unidos en la calle. Pero la visión no era clara al 100%, no había certeza absoluta. Por radio, el comandante del ejército que estaba abajo le gritaba a Babin, exigiendo desesperadamente que Kyle disparara de una vez para proteger a sus hombres. La presión era asfixiante. Babin tenía que tomar una decisión en milisegundos con información fragmentada. Si prohibía el disparo y el hombre era un terrorista, morirían soldados. Pero si daba la orden y era un inocente o un aliado, el peso lo destrozaría de por vida. Babin apagó sus emociones y recurrió a la lógica pura. El riesgo catastrófico de cometer fuego amigo era peor que el riesgo táctico de perder la oportunidad de abatir a un enemigo. Se planteó firme y desafiando a gritos a su superior, exigió primero enviar a un grupo de soldados a despejar físicamente ese edificio. Minutos después, descubrieron que la aterradora verdad. El mapa en la calle había estado desfasado. La figura en la ventana no era de un francotirador enemigo, era un soldado estadounidense. Tolerar la imperfección y tomar una decisión dolorosa salvó una vida esa mañana. Continuó con la idea 12, liderar hacia arriba. Todo esto nos lleva a destruir una de las quejas corporativas más comunes del planeta. Todos hemos pensado alguna vez, mi jefe no tiene ni idea de lo que pasa aquí abajo en las trincheras y toma decisiones estúpidas porque no tiene mi trabajo. Babin sentía esa misma furia ardiente. En Irak recibió correos de altos mandos, oficiales en oficinas seguras lejos del fuego, haciendo preguntas que a él le parecían dolorosamente obvias o ridículas. Estaba harto de perder tiempo explicando la realidad a personas que no estaban allí. Fue Yoko quien le arrojó un balde de agua fría en la cara. Y no tiene la culpa de no entender, es tu culpa por no educarlos adecuadamente. Los generales no intentaban sabotearlos, simplemente necesitaban justificar y aprobar operaciones frente a sus propios superiores. Y si lo hacían preguntas básicas, era porque Babin no le estaba dando la información dirigida de la forma correcta. A partir de ese instante, Babin dejó de ver la burocracia como el enemigo. Comenzaron a enviar informes excesivamente detallados, impecables, e incluso invitaron a los generales a acompañarlos en los patrullajes para escondieran la pólvora. El resultado, los jefes comprendieron los riesgos reales y comenzaron a aprobar cada misión sin dudarlo. Ya dominas a tu equipo y dominas a tus superiores, pero hay una última trampa, una paradoja tan extraña que hace que la manera fracase justo antes de la línea de meta. Así llegamos a la idea 13, la dicotomía final, disciplina es igual a libertad. Llegamos a la paradoja más fascinante del comportamiento humano. Imagina que estás afinando una guitarra, si dejas la cuerda demasiado floja, no reproducirá ningún sonido, pero si la tensas demasiado, sin cuidado la cuerda se romperá y te golpeará en la cara. Liderar tu vida exige mantener esa tensión perfecta, tienes que ser valiente pero nunca imprudente. Tienes que preocuparte por tu equipo, pero jamás comprometer la misión por proteger los sentimientos de un amigo. Pero el equilibrio más difícil de asimilar es entender que la disciplina crea libertad. Cuando escuchamos la palabra disciplina, pensamos en cadenas, reglas estrictas y pérdida de autonomía. Pero piénsalo fríamente. No tienes de verdad la libertad de irte de vacaciones si no tuviste una disciplina aburrida y estricta de ahorrar dinero todos los meses. No tienes la libertad de tener tiempo libre por la tarde si tuviste la disciplina de levantar temprano cuando sonó tu alarma. En la guerra romana, los SEALs llevaron esta paradoja al límite táctico. Al principio, cuando entraban a una casa enemiga para buscar evidencia, simplemente rompían y la saqueaban. Abrían cajones y revisaban sin orden. Su lógica rebelde era, somos fuerzas especiales, somos rápidos y necesitamos libertad absoluta para movernos. Pero ese caos los hacía lentos y dejaba evidencia vital atrás. Yoko ordenó que era un sistema extremadamente disciplinado, rígido y burocrático. Al entrar, alguien debía dibujar un plano en papel, asignar números a cada habitación, designar a un dueño de habitación, para buscar metódicamente de abajo hacia arriba. Los SEALs odiaron la idea al principio, se quejaron amargamente de que perdían su libertad de acción. ¿Qué pasó en el mundo real? Antes de revisar una casa de forma libre, les tomaba 45 tensos minutos. Con el nuevo sistema ultradisciplinado, terminaba una revisión perfecta en exactamente 10 minutos. Paradójicamente, someterse a esas reglas aburridas y estrictas les regaló la libertad más valiosa en una zona de guerra, el tiempo. Podían salir del peligro mucho más rápido y tenían la capacidad de atacar múltiples objetivos en una sola noche. ¿Estás dispuesto a encadenar la disciplina hoy para poder seguir de mañana? Así llegamos a la idea 14. ¿Qué aprendimos hoy?
Hemos atravesado tormentas oceánicas metafóricas y las calles destrozadas de Irak para descubrir una verdad tan simple que resulta dolorosa de admitir. Tú estás al mando de tu vida. La responsabilidad extrema no se trata de vivir deprimido pensando que eres el culpable de todos los males del universo. Se trata de recuperar el control absoluto. En el momento que apuntas con el dedo hacia afuera, a tu jefe, a tu pareja, a la economía global o a la mala suerte, te conviertes en un pasajero inútil, pasivo en tu propia historia. Le estás entregando el timón de tu barco a un fantasma. Asumir la responsabilidad total y absoluta del mundo, de tus fracasos, incluso los fracasos de quienes te rodean, es la máxima declaración de independencia. Es la herramienta que te obliga a mirar tu reflejo en el espejo, a apagar tu ego y preguntarte, ¿qué voy a hacer yo hoy para solucionarlo? Me gustaría que esa respuesta la escribas en los comentarios. Si te ha gustado este video, te doy dos recomendaciones. El primero es el libro antiguo de Arte de la Guerra, que nos enseña estrategias que aún se pueden seguir aplicando en la actualidad para confrontar a alguien. Y el segundo, La pila en juego, que de igual modo habla de la responsabilidad y la importancia de tomar riesgos. Y si has llegado a esta parte del video, no me queda más que agradecerte mucho por brindar tu tiempo. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscríbete al canal, que me ayudaría mucho. Si tienes algún consejo de cómo mejorarlo, puedes dejar en los comentarios. Sin más que decirte, muchas gracias y hasta el próximo video. ¡Chao!